Buen día, mi nombre es Carolina López. Vamos a dar inicio a la actividad número 3. Está conformada por José Javier Suárez, Hernando José Tirado, Joan David Díaz, Jonathan Alexander Maldonado. Este proyecto tiene como objetivo evaluar y comparar el estado de dos tipos de pavimentos en la ciudad de Cartagena. Un pavimento rígido ubicado en el barrio San Fernando y un pavimento flexible situado en la variante Mamunal-Gambote. Esta investigación se centrará en realizar una evaluación visual detallada de ambos pavimentos y calcular el índice de condición del pavimento PSI para determinar su estado actual y necesidad de mantenimiento. Adicionalmente, se identificará a los laboratorios especializados en estudios de deflectometría, tales como WD, que es deflectometría de impacto, HWD, que es deflectometría de carga pesada, LWD, que es deflectometría de carga liviana, y pruebas con viga Benkelman. Este proyecto se centra en la evaluación y comparación de pavimentos rígidos y flexibles. El primer paso fue realizar una evaluación visual en donde se hizo un análisis y a través de esto unas observaciones meticulosas que se pueden identificar signos de desgaste, fisuras, baches, que no solo afectan la comodidad de los usuarios, sino que también puede tener persecuciones significativas en la seguridad vial. Finalmente, se elaborará un presupuesto detallado para la realización de estos estudios que garantizará que se considere la viabilidad económica de las presupuestas de mantenimiento y mejora. El planteamiento del problema de nuestro proyecto en la ciudad de Cartagena, en constante crecimiento, la necesidad de evaluar este estado de pavimentos se vuelve aún más esencial. Este estudio se centra en dos localizaciones significativas: el pavimento rígido situado en el barrio San Fernando y el pavimento flexible de la variante Mamunal-Gambote. El objetivo de este proyecto es evaluar y comparar el estado de pavimento rígido y flexible a través de una evaluación visual, el cálculo del índice de condición de pavimento PSI, la identificación de laboratorios especializados y el estudio de deflectometría y la elaboración del presupuesto. La justificación de este estudio radica en la importancia crítica que tienen los pavimentos en la infraestructura urbana y su influencia directa en la calidad de vida de los ciudadanos. La evaluación y comparación del pavimento rígido en el barrio San Fernando y el pavimento flexible en la variante Mamunal-Gambote. Estos son fundamentales para abordar problemas de movilidad, seguridad, durabilidad en la infraestructura. Un pavimento en mal estado puede generar condiciones peligrosas como aparición de baches, fisuras, deslizamientos, incremento de riesgo de accidentes. Y los pavimentos bien mantenidos no solo facilitan el flujo de tráfico, sino que también un impacto directo en la economía local. El proceso metodológico para las realizaciones de este trabajo, lo que se hizo fue primero identificar las fallas en un pavimento flexible y con esto calcular el PSI y cada una de las irregularidades que tenía dicho pavimento. Asimismo, se hizo un análisis para un pavimento rígido que cuenta también con el manual del PSI. También se hizo identificar la utilización del RCI y el GSR. Por otra parte, también se hizo un análisis de los laboratorios necesarios para identificar en qué estado se encuentra el pavimento. Y por último, se investigó cómo es la gestión de infraestructura vial en Colombia. A continuación, continuamos con nuestro compañero Hernán. Hola compañeros, ¿cómo van?
Vamos a los resultados de nuestra investigación. Nuestra actividad nos pide que determinamos el índice de condición de pavimento PSI de la siguiente forma. Que elijamos una vía de pavimento flexible de mínimo 100 metros y que consideremos que requiere intervención. La localización, como nos dijo nuestra compañera Carolina, se ubica en la ciudad de Cartagena, en la variante Mamunal-Gambote. Recordemos que esta vía es una vía que conecta a toda la zona industrial, puertos y demás, y es un gran constante flujo de vehículos de carga pesada, como vemos en la imagen. El registro fotográfico fue del día 17 de septiembre y en horas de la tarde, donde podemos observar nuevamente el flujo. Quizás una de las explicaciones de que esta vía está así, que sea tan importante, es por el desmonte de los peajes y es decir, ya no están haciendo unos mantenimientos preventivos y correctivos de esta vía, lo cual nos facilita un poco también nuestra tarea. Siguiendo en el orden de nuestro trabajo, vamos a cuantificar las actividades de intervención determinadas. En la visita a campo identificamos el tramo a estudiar. Es una vía con un ancho de 5.5. El tramo tiene un largo de 100 metros, como lo solicitaba el docente. Si identificamos la tabla, por lo cual, según la tabla 1, la longitud de muestra asfáltica, según el manual de PCI, tenemos que realizar una muestra cada 41.8, ya que el ancho de nuestra vía es de 5.5. Pero por la longitud de nuestro tramo, es decir, de 100, vamos a realizar tres muestras, dos de 41.8 y la otra de lo faltante, de unos 16.4 metros. En el manual de PCI se puede observar que hay una tabla con los posibles daños que se enfrenta al pavimento flexible, como se puede observar en la tabla número 2 que estamos viendo en pantalla, que es la lista de daños de pavimento flexible. Hay una lista con 19 posibles daños que se pueden ocurrir en un pavimento flexible y podemos identificar qué tipo de daño presentaba nuestra vía. Dado a la visita, dado a las características que presentamos, podemos observar que en la tabla 3, que es el cálculo de valor deducido en el pavimento flexible, podemos observar que en el primer muestreo tenemos un área, bueno, se muestran las tres tablas del área total que es de 550 metros cuadrados, que es la multiplicación, el resultado de la multiplicación de 100 metros por el ancho de la vía que es 5.5. Entonces, de la lista anterior escogimos el tipo de daño en la primera tabla, el daño 13, que corresponde a, puedes bajar un momentico, que corresponde a huecos con una severidad H, que es una severidad alta, unas cantidades parciales que pudimos observar en campo y el total que es la sumatoria. Y eh, pudimos observar también que tiene un tipo de daño 4 que corresponde a un abultamiento y hundimiento. Este tipo de daño lo evaluamos según su grado de severidad, por lo que corresponde a alto y medio respectivamente. Las cantidades parciales en el área de cuando tenemos el daño en metro cuadrado, lo cual identificamos los valores que pertenecen a la tabla. Los totales de la sumatoria de los metrajes y la densidad en porcentaje de la cantidad de daño de la muestra. El valor deducido, más adelante lo explicamos porque es una serie de gráficas y mostramos cómo lo identificamos. Para el segundo muestreo hicimos exactamente lo mismo, aplicamos las demás muestras que identificamos qué tipo de daño es, qué, qué tipo de daño es, que elegimos un daño 13 y un daño 5 que son y corrugación. Y en la siguiente tabla pudimos observar para el muestreo de destacamos un daño 6 y un daño 11 que son de presión y parcheo. Obviamente llenamos los datos como lo explicamos en la gráfica, en la tabla anterior y que corresponde a medio y el otro es alto. Bueno, ahora vamos a calcular el valor deducido, que es lo que básicamente es lo que tenemos que encontrar según las gráficas del valor deducido de los daños según el manual de PCI. Esto es muy sencillo, ya que con la gráfica de la ilustración 2 vamos a calcular el daño cuadros. Cada gráfica, cada año tiene una gráfica, es decir, hay una gráfica para el daño 4, para el daño 3, 2, 5, para todos. En este caso, nosotros en el trabajo la hicimos de manera
de menor a mayor y para como no repetir gráfica. Tenemos que la gráfica dependiendo a cada uno de los daños que se nos presentó en los diferentes muestreos. Para ingresar con cada una de las tablas tenemos que irnos con la densidad, es decir, que la densidad está en el eje X y nos chocamos o hacemos intersección con el eje Y, que es la forma que hayamos deduciendo por cada caso. En este caso, organizamos las gráficas dependiendo a su daño. En el muestreo, para un ejemplo, para explicarlo rápidamente, en el primer muestreo tenemos un daño 4 con una severidad media, con una densidad de 0,4. Nos ubicamos en la tabla 2, donde el valor de daños, y vemos que cuando tenemos el eje X y buscamos eh, la severidad media, obtenemos aproximadamente un valor de 8 y ese es el que ubicamos en la tabla 1. Y así es para todos los casos. Si se nos presentan más tipos de daño, tenemos que poner más gráficas. Si quieres, bajamos y vamos ubicando las tablas. En la tabla 3 que muestra un daño de corrugación, también ubicamos el valor que nos daba la densidad y eh, lo ubicamos en el tipo de daño, si es alto, medio o bajo. H alto, M medio y L bajo, así para todas. O sea, ese fue muy sencillo de hallar y hallamos un aproximado, por lo cual está identificado el recuadro rojo que hicimos en las tablas. Una vez tenemos todos esos valores, identificamos todo el valor en la tabla, que era el valor deducido, nos ubicamos en la tabla 4 que es el cálculo de PCI para el pavimento flexible. Estos valores deducidos los vamos a sumar y con el cálculo de BDT, eh, que es el mismo que tenemos en la gráfica de TBT, luego con el mayor valor, que son los valores deducidos, aplicamos la fórmula del MI. Compañero, bajo un momentico. Más abajo, bueno, la fórmula del MI que la tenemos en pantalla, aplicamos la fórmula y esta fórmula nos va a decir qué número de veces tenemos interacciones o número de veces vamos a ingresar a la gráfica de la ilustración 7, que es el cálculo del CDB para pavimento flexible. En este caso nos dio 7, ingresamos el eje X para, vamos a mostrar la ilustración, la gráfica. En este caso nos dio más arriba. La gráfica está arriba, listo. Nos ubicamos en la gráfica. Para el caso nos dio 7, ingresamos en el eje X y vamos a ir ingresando a nuestro BDT y de ahí chocamos con la línea de la SCU, que iniciamos con 10 y nos bajamos hasta un mínimo de 2, como dice la gráfica, y calculamos el CDB y para finalizar calculamos el PCI. Tenemos que calcular el CDB de 100 y lo que nos da el valor se lo restamos, entonces nos da un valor que es de 50, como nos aparece abajo. Eso. Entonces, con ese valor de 50, tenemos que decir que el tipo se requiere una rehabilitación, está regular. Por eso nos ubicamos en la tabla de PCI y nos dice qué tipo de intervención necesita la vía. Obviamente, como lo pudimos observar en las fotos, necesita una rehabilitación total porque tiene muchos huecos, muchos daños que mostramos anteriormente. Obviamente, si nos vamos al caso pues, puntual, el caso real, necesita una rehabilitación y mantenimientos periódicos. Esto se debe a que ninguna entidad en Cartagena quiere asumir el costo, la alcaldía no lo quiere asumir, la gobernación no lo quiere asumir, los puertos no lo quieren asumir. Simplemente ese mantenimiento se le hacían los peajes y como los peajes lo quitaron, pues la vía ha presentado este tipo de daño y deterioro notablemente. Entramos al proceso de rehabilitación. El proceso de rehabilitación es sencillo. La causa, los huecos se forman cuando el pavimento se rompe y el material subyacente expone debilitando por el tráfico, por el agua y por la temperatura y obviamente por todo lo que ya les había dicho anteriormente. ¿Qué hacemos con la rehabilitación? Limpiamos el hueco, lo libramos de escombros y de material suelto. Aplicamos una imprimación asfáltica para mejorar la adherencia del material de reparación. Rellenamos el hueco con mezcla asfáltica caliente o fría, compactando por capas hasta nivelar el resto del pavimento. Por último, sellamos los bordes para evitar la infiltración de agua.
Para el caso del daño de corrugación, la causa se produce por movimientos ondulatorios en la superficie debido al esfuerzo de aceleración o frenado. La falta de soporte adecuado es también una de las principales causas. ¿Cómo se hace el proceso de rehabilitación? Sencillo, fresar la superficie corrugada para nivelarla, aplicamos nuevamente una capa de mezcla asfáltica y compactamos adecuadamente. Los abultamientos y hundimientos, su causa ocurren por la deformación en la subrasante, mal compactación o sobrecarga, como podemos observar, constante paso de mulas, de vehículos pesados, y los abultamientos son elevaciones, mientras que los hundimientos son depresiones localizadas. En esto sí entramos, observamos constantemente que presentan este tipo de daños. ¿Cómo es la rehabilitación? Para el abultamiento sencillo, fresamos nuevamente el área afectada, corregimos el material subyacente y si está afectado, aplicamos una mezcla asfáltica nueva. Para los hundimientos, renovamos el material afectado y para mejorar la subyacente o la base, si es necesario, obviamente, y aplicamos una mezcla asfáltica nueva. Para el caso del daño de la depresión causado por la mala compactación y por un colapso de la subyacente. Su proceso de rehabilitación también es fresar la superficie para renovar el área deprimida. Si la depresión se debe a fallos en capas inferiores, corregirla antes de aplicar un nuevo asfalto. Y por último, compactar adecuadamente la nueva mezcla asfáltica. Para el último daño o caso que se nos presentó fue los parcheos. Causas son reparaciones previas que fallaron debido a una mala compactación de material, malos materiales y también por la falta de sellado. Eso también se nos presentó alrededor de la vía. Lastimosamente no pudimos tomar la foto muy bien por el constante movimiento y el peligro que representaba. Su proceso de rehabilitación es remover los parches deteriorados y rellenar el área con la mezcla asfáltica nueva y asegurando una compactación adecuada. Eh, Eso es todo en el pavimento flexible. Nos vamos con nuestro compañero Javier que nos va a explicar cuál fue nuestro pavimento rígido en mal estado y dónde está ubicado. Bueno, buenos días. Entonces tenemos la parte B, que sería un pavimento rígido de mínimo 100 metros. Entonces tenemos el pavimento rígido que se encuentra ubicado en el barrio San Fernando, en Cartagena, Bolívar. Podemos ver que esta vía no está tan deteriorada como la anterior, pero igual podemos ver que tiene algunas imperfecciones. No sabemos qué tipo de rehabilitación le vamos a realizar, pero vamos a hacer el análisis pertinente. Entonces lo que vamos a hacer es que los 100 metros los vamos a dividir en losas de 10 en 10. En vez del pavimento flexible que se tomaba en cuenta el ancho de la calle para determinar cada cuántos metros, aquí lo que vamos a hacer es cada 10 losas y se va a hacer un total de 10 losas que sería igual a 3 muestras. Entonces tenemos aquí nuevamente la tabla de los daños y vamos a llenar la tabla del valor deducido. Tenemos el daño que sería 23 y 28 en la tabla número 1, que sería losa dividida, que sería 23 y grieta lineal sería 28, con una severidad M, que M sería daño medio. Entonces en el número de losas tenemos 8 con daño 23 y 6 con daño 28. En la segunda muestra tenemos 29 y 28 con severidad H, que sería una severidad alta. Entonces de 29 tenemos parcheo grande y de 28 tendríamos una grieta lineal. De año 29 tendríamos 8 losas y de año 28 tenemos 5 losas. Y tenemos la tercera muestra, que sería daño 30 y 36 con severidad H, que sería una severidad alta. Entonces de 30 sería parcheo y de 36 sería desconchamiento. Entonces con 30 tenemos un número de losas de 6 y con 36 tenemos un número de losas 8. Aquí tenemos las ilustraciones que pues, fueron los datos que nos arrojó las ilustraciones, las pasamos a las tablas que acabamos de mencionar. Entonces tenemos la gráfica del daño 36, del daño 30, que está más abajito, del daño 29, del daño 28 y del daño 23. Pasamos a la gráfica que sería el cálculo del CDB, del pavimento rígido. En esta tabla tenemos el valor deducido más alto y calculamos el MI, que es el número de interacciones que vamos a hacer. Calculamos el BET, que sería la sumatoria de todos los valores deducidos, y con el valor de Q calculamos el CDB. Entonces, aquí al calcular el CDB, colocamos el BET
que sería como, prácticamente lo mismo que el TB, sino que ahí cambian son las siglas en inglés. Entonces, vemos que al subir Q, chocamos con el valor de Q, que teniendo en cuenta que Q parte desde 10 y va bajando en 1 en cada interacción. Después de que tenemos todos los CB, vamos a elegir el valor más alto y le vamos a restar 100 menos 100. Ese valor que nos va a dar es el valor del PSI. En este caso nos está dando rehabilitación, que sería 32, que lo ubicaríamos en la tabla que está más abajito, que sería el de color naranja, que estaría en el rango de 26 y 55, que sería el rango de rehabilitación. Pasamos aquí a rehabilitación. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues la losa se fractura debido a la falta de juntas. ¿Cómo podemos hacer esta rehabilitación? Podemos hacer una remoción completa de losa fracturada, preparar la subbase, colocar concreto nuevo, instalar juntas adecuadas y realizar un curado apropiado del concreto. En la grieta lineal, la causa ocurre por contracción del concreto. La rehabilitación para grietas menores se puede realizar en un sellado profundo. Para grietas más grandes o que afecte la capacidad estructural es necesario reemplazar las losas afectadas y podemos verificar y ajustar las juntas de control cercanas para evitar futuros problemas. El parcheo grande, las causas porque son áreas reparadas que han fallado por mal manejo en las rehabilitaciones, sería la remoción completa del parche, revisar la base y la subbase y colocar un nuevo concreto. Aplicar un curado y adecuado y sellar los bordes. Y en el parche pequeño, los parches pequeños fallan por mala adherencia y en rehabilitación tenemos eliminar esos parches. Si la reparación es superficial, se puede aplicar un concreto o un mortero especial. Y si el daño afecta más allá de la superficie, se profundiza y se reemplaza con otro concreto. Compactamos y nivelamos correctamente y diseñamos los bordes para asegurar la durabilidad. Y en el caso del desconchamiento, ¿por qué ocurre este desconchamiento? Pues ocurre cuando la superficie del concreto se desprende en rehabilitación. Si es superficial, se puede fresar ligeramente y se recomienda fresar toda la capa superficial y aplicar una nueva capa de concreto. En casos donde el daño comprometa la estructura, sí es necesario reemplazar completamente esta losa. Entonces, con esta parte finalizaríamos el proyecto de pavimento rígido. Y los dejo con mi compañero Joan. Muchas gracias. Gracias, compañero. En el trabajo nos pedían investigar sobre las regulaciones del RCD y el GSR, en el cual es los residuos de construcción y demolición. Digamos que para la región se cuenta con la resolución 412 del 2017, expedida por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Esta normativa establece los lineamientos para la correcta disposición y aprovechamiento de los tratamientos de residuos de construcción o demolición. Digamos que a nivel de Barranquilla, a nivel regional, perdón, en Barranquilla cuenta con una regulación de una corporación autónoma regional del Atlántico que se encarga de implementar programas de manejo de residuos sólidos, donde pues promueve un poco el reciclaje y la reutilización de estos residuos. La clasificación y el manejo que se da en la resolución 472 clasifica estos residuos según el tipo y establece que al menos el 20% de los residuos generados de estas obras se deben de reutilizar. La disposición final está prohibida la disposición inadecuada en cuerpos de agua o zonas protegidas, lo que refuerza un poco el plan de ordenamiento territorial de Barranquilla, donde pues señala que estos residuos deben disponerse en lugares autorizados. La normativa GCR está regida por la resolución 1326 del 2017, igualmente suscrita por el Ministerio de Ambiente, el cual regula el manejo de las llantas usadas y promueve su reincorporación en procesos industriales, especialmente en la fabricación de mezclas asfálticas modificadas. Su uso en la infraestructura es muy utilizado comúnmente en la elaboración de mezclas asfálticas modificadas, lo que ha impulsado proyectos a nivel local en Barranquilla como Barranquilla Verde, que pues es un programa que fomenta la reutilización de residuos sólidos, incluyendo el caucho reciclado,
para mejorar la durabilidad de las vías y reducir el impacto ambiental. Requerimientos técnicos. En pavimentos, pues es importante cumplir con la normativa que aplique para el proyecto, generalmente el Instituto Nacional de Vías, el INVÍAS. Posteriormente, el trabajo solicitaba investigar sobre 2 proyectos que implementen este tipo de nuevas tecnologías. Y en la investigación encontramos un proyecto Vía al Mar Barranquilla-Puerto Colombia, donde según la Gobernación del Atlántico en el 2022, este proyecto se está ejecutando en la Vía del Mar, que conecta Barranquilla con Puerto Colombia. Se enfoca en la rehabilitación y la ampliación de esta arteria vial, que es muy importante para el turismo y el comercio, y está utilizando una mezcla asfáltica modificada con GCR en el pavimento, lo que mejora la durabilidad del asfalto al aumentar la resistencia a la fatiga, reduciendo la necesidad de mantenimientos frecuentes. El otro proyecto que encontramos fue el Ecoparque Mallorquín, el cual consiste en la recuperación de la ciénaga de Mallorquín en Barranquilla. Data que en el Departamento Nacional de Planeación del 2023, este proyecto parte de la Agenda de Sostenibilidad de Barranquilla y incluye la recuperación de la ciénaga de Mallorquín. En la construcción del ecoparque, durante la fase de construcción de senderos peatonales y ciclorrutas, se ha implementado material reciclado de RCD como sus bases en los caminos, así como la construcción de áreas recreativas. Posteriormente se hizo una investigación sobre la disponibilidad de laboratorios que ofrezcan ensayos no destructivos como el FWD, el HWD y el LWD, y pues la Viga Wickelmann. Se indagó un poco, se encontraron unos laboratorios como la Universidad del Norte en Barranquilla. Este laboratorio dispone y es muy destacado en la región, ofrece diversos ensayos de evaluación estructural del pavimento, incluyendo el FWD, que es pues la deflectometría de impacto, y pues Viga Wickelmann, que también colaboran en diferentes proyectos de infraestructura a nivel nacional y municipal. También está los laboratorios del suelo CRA, que pues es la Corporación Autónoma Regional del Atlántico. Este laboratorio se especializa en infraestructuras viales, materiales de construcción y ofrece servicios de fluctometría de carga liviana. Los costos, indagamos un poco los costos de estos ensayos para pues tener una aproximación a los presupuestos. Encontramos que uno pues de los más completos, el FWD, el Falling Weight Deflectometer, que tiene un costo que varía entre 1,5 millones y 2,500,000 pesos por cada kilómetro de análisis. La Viga Wickelmann está entre los 600 a 1,000,000 de pesos, y el LWD está entre los 400 a 800,000 pesos. Eso sería todo. Los dejo con mi compañero Jonathan. Muchas gracias, compañero. Entonces, a continuación seguimos con la investigación, donde nos preguntamos cómo se está aplicando en Colombia actualmente. Actualmente la gestión de infraestructura vial en Colombia, especialmente en la región de Puerto Colombia-Barranquilla, se orienta hacia la modernización y sostenibilidad. Esta es impulsada por el crecimiento urbano y la necesidad de mejorar la conectividad regional y nacional. El enfoque de proyectos estratégicos y desarrollo regional, donde tenemos el proyecto Vía al Mar Barranquilla-Puerto Colombia. Este proyecto conecta Barranquilla con Puerto Colombia y destinos turísticos clave, donde se están ampliando carriles y mejorando la capacidad de pavimentos utilizando materiales reciclados. En los corredores viales urbanos tenemos proyectos como la Circunvalar de Prosperidad y la calle 30, donde están diseñados para mejorar la movilidad, conectando áreas industriales y puertos marítimos. La implementación de soluciones de drenaje pluvial es crucial en la región tropical para mitigar los efectos de las lluvias intensas. En la sostenibilidad y uso de materiales reciclados, se están utilizando materiales como gránulo de caucho reciclado, que es GCR, y residuos de construcción y demolición, RCD.
en la rehabilitación de pavimentos, marcando un avance significativo hacia una gestión vial más sostenible. Tenemos también las tecnologías en evaluación y monitoreo vial, donde se emplean herramientas tecnológicas avanzadas como el deflectómetro de caída de peso FWD y la viga Bickelman para evaluar el estado de pavimentos de manera no invasiva, permitiendo tomar decisiones de mantenimiento sin interrumpir el tráfico. También tenemos las alianzas público-privadas APPS, donde estas alianzas han permitido el financiamiento y desarrollo de grandes proyectos viales como la Vía al Mar, con participación del sector privado en las construcciones y las operaciones. En la gestión de infraestructura vial con HDM4, el modelo de gestión desarrollo vial desarrollado por el Banco Mundial es una herramienta utilizada en Colombia para la planificación y gestión de infraestructuras viales. Tenemos una serie de características del HDM4, como es el modelo de deterioro de pavimentos, donde ésta simula el desgaste de pavimentos considerando el tráfico, clima y diseño. Tenemos también el análisis de costo-beneficio, donde ésta se calcula el costo total del ciclo de vida de los proyectos, optimizando recursos y maximizando beneficios. Tenemos también la programación de mantenimientos, que se recomiendan las mejores estratégicas de mantenimiento y rehabilitación. La gestión de proyectos, donde evaluamos la política del mantenimiento a largo plazo. La, la aplicación en Colombia, esta se da por envías y entidades locales utilizando HDM4 para optimizar inversiones y planificar proyectos de infraestructura vial, principalmente en rehabilitación de carreteras. También tenemos proyectos financiados internacionalmente, como los proyectos por organismos del Banco Mundial. También exigen el uso de esta herramienta para organizar decisiones de inversiones fundamentadas. Algunos ejemplos en la región de la Vía al Mar, tenemos la HM4, que ha sido clave para evaluar el estado de pavimento y planificar su mantenimiento. La siguiente es la Circunvalar de Prosperidad, donde es una herramienta que se ha utilizado para priorizar intervenciones, asegurando un impacto económico y positivo a largo plazo. A continuación, los dejo con mi compañero Hernán. Muchas gracias. Tiene el micrófono apagado. Listo, compañero. Bueno, ya siguiendo las conclusiones de nuestro trabajo y obviamente haciendo un recorrido de todo el proceso que vivimos con nuestro trabajo de la actividad 1 y actividad 2, yo creo que es muy importante nosotros como ingenieros en formación empezar a tener conciencia de lo que está pasando o de lo que nos vamos a enfrentar en nuestro entorno. Nuestro trabajo estuvo ubicado o localizado más que todo en la zona norte del país, en la costa Caribe, entre Barranquilla y Cartagena. Ambos trabajos tratamos de hacerlo en estas dos partes, viendo la facilidad de nosotros como integrantes de poder llegar a este punto. En esta investigación se hablaron dos tipos de pavimento, uno flexible y uno rígido, ubicados, como ya lo hemos dicho, en la variante Mamonal Gambote y el barrio San Fernando de la ciudad de Cartagena. Se realizó una inspección visual detallada de lo que estaba pasando. Obviamente, contrastamos la realidad con la teoría que nos dice y obviamente se acercó mucho. Pero es muy interesante de cómo nosotros podemos rehabilitar o cómo nosotros como ingenieros podemos aportar para empezar a evitar este tipo de situaciones. Desde un buen trabajo construyendo la vía y haciendo pavimento rígido y flexible, y también crear conciencia de lo importante también de utilizar nuevas metodologías de construcción. Es muy chévere que en Barranquilla se utilicen este tipo de métodos, sobre todo en la vía que nosotros elegimos para hacer nuestro trabajo número 1 y número 2, que fue la vía Barranquilla-Puerto Colombia, y se utilizaron material reciclable. Obviamente, también como lo mencionó nuestro compañero, en la Ciénaga de Mallorquín, que se ha convertido en un punto ecoturístico por excelencia en Barranquilla, también han utilizado nuevas tecnologías de reciclaje o más amigable al medio ambiente. Entonces, ¿qué nos queda de estos trabajos que realizamos? Crear conciencia de cómo crear un buen pavimento, cómo elegir un buen pavimento nosotros, cómo podemos debatir en un comité qué es lo más oportuno para construir
vías y crear conciencia desde ahora de cómo mitigar algunos efectos que puede ocasionar la construcción con el medio ambiente con este tipo de investigación. Entonces son como unas conclusiones muy generales de lo que podemos sacar de las visitas que tuvimos y bueno, le doy paso a mi compañero para que siga con el tema de las conclusiones. Bueno, entonces tenemos que, bueno, pudimos observar en el pavimento flexible eh, que habían problemas comunes como los huecos, corrugaciones, abultamientos, depresiones, parcheos que no funcionaron. La rehabilitación que se propuso aquí en nuestro trabajo, pues incluye la limpieza, el fresado, el mejoramiento de la subrasante y así como la aplicación de mezcla asfáltica compactada. Y con eso pues aseguraremos un correcto sellado de los bordes para evitar las filtraciones de agua y esto optimiza la durabilidad del pavimento. Las dejo con mi compañera Rui. Conclusión. Bueno, de acuerdo a todo lo que vimos en nuestro proyecto y todo lo que analizamos, visualizamos en estos dos lugares, evidenciamos que tanto un pavimento flexible como un pavimento rígido presenta problemas, diferentes pero presenta problemas. Si no se hace un mantenimiento continuo, si no se hace su proceso como debe ser, vamos a encontrar este tipo de defectos. Entonces, ahí incluye tanto como vehículo pesado como vehículo liviano. Entonces, por eso es que se debe realizar un proceso de rehabilitación a cada una de estos pavimentos, ya sea flexible o rígido. También hay que tener en cuenta que el sellado y todo este proceso de paso a paso es importante realizarlo, ya que podemos tener, digamos, si hacemos un proceso adecuado, puede que este pavimento tenga una durabilidad un poco más a futuro podemos tener, puede que las fallas a futuro sean menores. Entonces, es importante tener en cuenta todos estos procesos. Por último, digamos, habiendo investigado un poco sobre las normativas vigentes, sobre todo lo relacionado con los residuos de la construcción y la demolición, y a su vez sobre el tema del granulo y caucho de reciclado, vemos que la normativa es debería ser un poco más ambiciosa, porque digamos que establece que se debe reciclar como mínimo el 20%, y sabiendo que estos materiales no son renovables, pues, y también investigando un poco estudios como realizados en Estados Unidos y en otros países, donde se recicla por encima del 40% de estos materiales, creemos y creería que debería ser un poco más ambiciosa la normativa para que pues estas nuevas tecnologías de reciclado del caucho pues se aprovechen al máximo y pues podamos impulsar un poco el sector de la construcción y a su vez siendo amigables con el medio ambiente. Y compañero, yo creo que de lo que estabas hablando tienes toda la razón. Yo creo que en el tema de reciclaje también, en el tema de construcción, somos amigables al medio ambiente y podemos tener un ahorro de costos. Obviamente, el tema de reutilizar parte del asfalto y poder rehabilitar o abrir vías nuevas también nos reduce los costos. Entonces, yo creo que eso es muy importante. Nos enfocamos en dos ciudades que son puertos, dos ciudades que obviamente necesitan intervención una más que otra, sobre todo la ciudad de Cartagena, que está sumergida en un proceso de unas vías que están totalmente desgastadas, fracturadas.
Entonces, yo creo que todo lo que estamos viendo en este trabajo nos sirve como para, primero, tomar conciencia, segundo, empezar a atacar todo esta problemática y poder como que llegar con bases a los entes que tendrían que ser encargados de, primero, implementar y segundo, mejorar y rehabilitar las vías. Creo que eso es todo. Les agradecemos por la atención prestada y en otra oportunidad.